Listo, bueno, voy a dar los buenos días otra vez. Los buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cómo vean esto en el, en el canal de YouTube. Es un placer para mí tener aquí a mi amor querido Federico Rojas. Yo pudiera contarles que él estuvo en Meridiano, que él estuvo en Sport Plus, que luego fue narrador y comentarista del fútbol en DirecTV Sports Venezuela. Yo pudiera contarles muchísimas cosas, pero lo que quiero destacar es que Fede es ucavista, egresaba de nuestra escuela, es una gran persona, es un soñador, es un trabajador increíble y que además alguna vez estuvo como ustedes, bueno, ahorita no estamos sentados en un pupitre, pero estuvo como ustedes estudiando, soñando, trabajando durísimo y miren ahora, es un orgullo para mí presentarlo como invitado, como experto en mi materia. De verdad que tengo muchos invitados increíbles este semestre, pero debo decirles que Federico es el que más me emociona tenerlo acá porque, bueno, porque el cariño es increíble, 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 enorme, enorme. Me llena de orgullo decir, como lo dije en migas una vez, a todo pulmón cuando lo vi en la televisión ahí en Rusia. Ay, Me tan dio bello. tanta emoción, me puse a llorar y le dije que ese es mi hijo. Entonces, ay, señora, felicidades. Bueno, así de enorme es el amor que le tengo yo a Fede, la admiración porque lo admiro muchísimo. Y bueno, una de las cosas que más me gustó y se los voy a contar a ustedes en este momento es que cuando invité a Fede y estábamos hablando bueno, de cómo iba a ser la charla, él me dijo una frase que me llegó al alma y fue, yo estuve ahí y yo sé lo que me hubiera gustado que me dijeran. Entonces eso de verdad Claro. define estas 2 horas que vamos a tener ahora. Fede, gracias. Madre, wow, tamaña responsabilidad, peso y compromiso que me pones sobre los hombros, pero lo asumo como desde la primera vez que te conocí, obviamente estando en la escuela, estando en módulo 6, estamos virtualmente en módulo 6 reunidos en un aula, bien sea la de radio con el gato, bien sea las salitas que están al lado de los cuartos oscuros de fotografía, creo que todavía eso existe igual, No, pero ahora eso es no, radio. Ahora eso ahora es ese todo, radio. Ahora eso acaparaste, es radio. acaparaste toda la zona ahí, ya, Sí, está bien, ahora eso es radio y el pero, otro estudio de fotografía es un salón para tomar fotografía. ¿Viste? mira, está Sí. bien, pero todo se mantiene ahí, todo se mantiene Todos ahí, estamos ahí siempre. Ese es el lugar favorito de la universidad. sin duda, es un lugar sano te enriqueces de una manera u otra porque siempre te cruzas a un colega o a los mejores profes de la escuela. Para mí, lo que representa a Carlota no tiene palabras porque primero como don de gente, por su don de gente, después por su calidad profesional, sin duda alguna, uno siempre absorbiendo de gente provechosa. Y Carlota Fuenmayor para mí es una persona que siempre me ha llenado desde lo intelectual, desde lo espiritual y siempre un impulso. Es un cariño que nos tenemos recíprocos desde hace muchísimos años y cuando ella me cita para estar en periodismo deportivo o en radio, para mí con los ojos cerrados. Entonces, hoy era una oportunidad que además para comenzar el viernes me motivaba sobremanera. Entonces, bueno, el placer, el honor de estar aquí contigo, madre, y con todos ustedes que se despertaron tempranito para escucharme y para que compartamos principalmente, que hagamos un intercambio que nos deje algo. Bueno, eh, cuéntanos cómo comenzaste. Yo medio Co- leí allí algunas cosas, pero ¿cuál fue Como te el dije, primer día, la primera vez que te encontraste con él? bueno, a ver, teóricamente uno siempre va como recabando en el camino y desde lo que me motivó para hablar hoy pasa un mensaje que me llegó vía redes de un ucavista. Soy, como dijo Carlota, un orgulloso periodista venezolano y orgulloso ucavista. Y cuando me llega un mensaje de un estudiante de pregrado y me dice, tú como ucavista y periodista hoy en día en ejercicio, ¿crees que es necesario estudiar la carrera, la licenciatura? Y eso yo se lo comenté a Carlota en su momento, esto fue hace varios meses, y me dejó marcado. Obviamente yo le respondí diciéndole que, por supuesto,
Es necesario estudiar la licenciatura porque lo que aprendes en la escuela no lo aprendes en la calle, como lo que aprendes en la calle no lo aprendes en la escuela. Y todo tiene que ir como de la mano. Y en función de eso, algo de la teoría que desde lo que aprendí en la escuela y lo que tomé con pinzas de la experiencia en la calle ejerciendo, me han dejado una teoría propia, ¿no? Y principalmente esto de identificarte con el periodismo y el deporte al mismo tiempo, que es un ejercicio que una vez lo comienzas no se detiene. Eh, lo comprobé varias veces cuando me he ido de vacaciones, cuando me agarro unos días y andas igual pendiente de todo lo que está pasando, porque no es posible desconectarse. O sea, te vas y estás en un aeropuerto y hay un monitor, o en una estación de tren y hay un monitor y están pasando un partido. Es inevitable que te asomes a ver en qué inning va o en qué tiempo va y quién hizo el gol. Estás ahí continuamente conectado, más con el teléfono, que lees aquí, que expulsaron a este, que el otro renunció. Entonces siempre hay algo pasando y el periodismo y el deporte tienen esa afinidad. Te acuestas y te levantas y hay algo que está pasando. Y cuando no está pasando, sabes que hay algo tras bastidores que está cocinándose. Entonces, por un lado, el deporte te trae emociones y pasiones y por el otro, el periodismo, un continuo desafío para buscar esa información y principalmente, más allá de buscar la información certera, la interpretación precisa, mucho más en estos tiempos de redes sociales con tanta información cruzada. Entonces, en la católica, en la escuela, dentro de sus cánones, de sus estándares, nos enseñaron que nos criamos desde la palabra. Entonces, es desde la palabra que nos vamos a entender, bien sea el mensaje escrito, auditivo o visual. Y para nosotros, en función o sea, a lo que voy a que para nosotros, en el caso de Ucavista, el autoperiodismo es una práctica, un ejercicio en el que tenemos que crear contenido y depende de nosotros mismos, darle la impronta, saber interpretar con argumentación, con información certera. Todo esto para buscar elevar el nivel de discusión, superando todas estas superficialidades que a veces aparecen en las redes sociales, que son simples comentarios vacíos, a veces carentes de propiedad. Y tenemos que apuntar allí, ¿no? Desde la propia palabra y desde esa preparación que adquirimos en la escuela, tan compleja, con un tremendo pensum, con tremendos catedráticos que tenemos en la Católica. Eso no me voy a cansar de decirlo porque pasan los años y no cambia esto. Y después, bueno, esto que decía de combinar la experiencia de calle, que la vas forjando a la par del trabajo que estás haciendo en la universidad, es decir, involucrarte de alguna manera con la profesión, así sea como pasante, como asistente de producción, como notero, como el que tira cable, como el que toma foto, como el que imprime la foto, como el que edita la foto. De alguna manera está involucrado con la materia periodística, en el manejo de contenido, en el manejo de información, que es nuestra principal responsabilidad. Y cuando decía el tema de autoperiodismo, pues no me quiero alargar mucho, es la autoría nuestra como profesionales de la información. Es decir, una vez que nosotros eh, investigamos, sacamos datos, hacemos entrevistas, tenemos nuestras fuentes, ya tenemos en posesión información. Después tenemos la tarea de armar ese rompecabezas para darle sentido al mensaje. Ya ahí depende de nosotros mismos. Por eso yo hablo de autoperiodismo, de nuestro compromiso con nosotros mismos primero para generar un mensaje creíble, objetivo, sea como sea su formato, eh, pues por supuesto, para que las corrientes de opinión pública vayan por el camino correcto, ¿no? Y no se desvíen en opiniones vacías o vagas, como decía previamente. Todo esto desde nuestra tarea, obviamente, de fundamentos esenciales, de contrastar fuentes, de hacer la revisión, no porque vi un tweet acá, lo voy a copiar o lo voy a retuitear sin chequearlo antes, siempre hacer la verificación continuamente. Y no porque alguien me dijo, mira, que va a renunciar voy, lo tuiteo, no, hablo con ese y hablo con otro. Hay que hacer unas continuas verificaciones porque si no, ¿para qué nos estamos preparando? Nos tenemos que preparar en función de eso, de generar un mensaje claro para que a fin de cuentas la opinión pública tenga la realidad en su cabeza y después esa capacidad de razonamiento para opinar con propiedad sobre un tema determinado. Y para cerrar,
porque podría también hablar un poco de lo que es la diferenciación de la preparación del trabajo para eh, ejercer en la calle o para ejercer en el estudio o para una transmisión determinada, porque la preparación del trabajo para esas tres facetas es distinta la una de la otra. Quiero cerrar con una frase que repito mucho, que yo sé que ya Carlota la conoce, que me parece tenemos que remarcarla una y otra vez, y es que el periodista nunca es la figura. Nunca es la figura del periodista. El mensaje, la noticia siempre está por encima, el protagonista, y todo lo que nosotros contamos va en relación, el foco está puesto en la historia que estamos contando, no en uno como periodista, que somos intermediarios. Y eso es algo que me lo remarcó la Universidad Católica Andrés Bello. Nunca se dejen llevar por el hecho de que uno firma una nota, uno da una noticia, entonces por ende uno es más importante porque la diste antes que el otro. No, es la calidad de la noticia que uno brinde para esto, para generar matrices de opiniones objetivas, racionales, razonadas en la opinión pública. Con esto redondeo lo que es una especie de teoría de Federico Rojas para compartirla con ustedes, de conceptos que he ido adquiriendo desde que estaba en la universidad y obviamente ejerciendo a lo largo de la carrera y posteriormente una vez recibido, graduado de la universidad. Pero a mí sí me gustaría que nos hablaras antes que los chicos conversen contigo Sí, sobre esa diferencia, porque es interesante, es parte del trabajo. sí, Nos hablaba Tony el otro día, Tony Carrasco, de la diferencia entre sí, una entrevista en el campo y una entrevista ya sentados, con cómo se preparaba cada una. Nos sí, hablaba Pascual, por ejemplo, de las diferencias entre la narración en televisión y en radio. O sea, es importante que ellos sepan esa parte del trabajo y creo que sería súper que nos contaras esa diferencia entre prepararse para el trabajo en la calle o el trabajo en el estudio o el trabajo, cómo es sí. la cosa. Ujú. Sí, A ver. sí, es verdad, porque hay una diferenciación también dependiendo de la metodología propia de cada uno, ¿no? De cómo se prepara uno para no depender de otra persona. En el caso de preparar trabajo para un noticiero, por ejemplo, hay todo un equipo en la sala de redacción que están recabando la información, estás en una continua discusión, es más un trabajo en equipo, pero a fin de cuentas, volviendo a ese concepto de autoperiodismo, de la Ujú, autogestión como periodista, es mejor depender de uno mismo. Si bien tienes redactores, asistentes que te facilitan contenido para lo que se va a hablar durante un noticiero o un programa determinado, es mejor uno mismo hacer su chequeo con esa información que recibes, la que tú buscas por tu cuenta, compaginar ambas informaciones, hacer el chequeo, la verificación y desde allí sacar una sola línea. Entonces al final terminas dependiendo de ti mismo. Eso es en el trabajo de estudio, que es cuando tienes más labor de equipo. Entonces dependes más el uno del otro. Si uno falla en un programa que se hace en estudio, va a repercutir en el compañero y bien sea el que hizo la gráfica, el que te dio la información, desde un camarógrafo. Si falla ujú, uno, ya le salpica al resto. Entonces, ese trabajo mancomunado también depende, a fin de cuentas, de uno mismo. Entonces hay que ujú, dedicarle tiempo acorde a lo que es la planilla, la rutina de un noticiero, por ejemplo, y uno indagar propiamente y tener un concepto propio de cada uno de los temas que va a tocar, y después apoyarse en la información que te facilita el resto del equipo de redacción. Eso con relación al trabajo de estudio, por citarles un ejemplo. ujú, Después el trabajo de calle depende única y estrictamente de ti. Si tienes que hacer una entrevista afuera, en un evento, o por ejemplo, en un partido o tras un partido, la sangre del atleta, en el caso del periodismo deportivo, está en una temperatura muy distinta a la que podrías encontrar si lo entrevistas en un estudio, fríito, sentadito, maquilladito, más calmado, en la que el entrevistado se va a tomar más pausas, va a medir más sus palabras. Si lo haces en caliente, tras un partido, transpirado, con el uniforme, jadeando, porque no ujú, consigue aire, acaba de terminar el partido, ahí te va a reaccionar en caliente. Entonces, ese trabajo depende de uno olfatear la personalidad del entrevistado, por citar un ejemplo, eh, y después de identificar la personalidad de ese entrevistado, tener
toda una investigación previa del escenario en el que te vas a encontrar, sabiendo de que vas a entrevistar a alguien que pueda al final del partido haber perdido, empatado o ganado, entonces en función de eso saber cómo entrarle, y todo lo que preparas respecto a eso, que depende más de ti mismo y del haber estudiado y analizado al personaje, que eso no es lo mismo que te lo cuente alguien que te diga, porque cada uno tiene una percepción distinta de una persona. Entonces de repente estás con un asistente de producción y él te dice, mira, no, este es así, pregúntale por esto, y uno ya tiene otra idea en la cabeza. Entonces, ese trabajo de calle es más de uno mismo en la selva, depende de uno mismo. Y después en las transmisiones, también, lo que tiene que ver con una transmisión, bien sea en cancha o en estudio, también depende de uno propiamente. Independientemente de la disciplina, tienes que hacer un estudio completo de los equipos que vas a transmitir, jugador por jugador, y que no te falle nada. Más allá de que yo en mi caso como narrador pueda tener el apoyo de un comentarista, prefiero yo tener recabado todo a manera de no depender, siempre no depender, depender de ti mismo siempre va a ser mejor. Entonces, no depender de si el comentarista tiene un dato y preguntárselo al aire, sino ya uno tenerlo por si acaso, si el comentarista no lo tiene, uno lo puede utilizar o emplear en un momento determinado de una transmisión. Esto en función, por supuesto, de que a fin de cuentas el producto sea provechoso para quien te está viendo, que se le pueda brindar a la audiencia lo que quieren. Y por eso, Carlota, voy a cerrar con algo que tocaste, que yo cuando iba a periodismo deportivo, cuando iba a la cátedra, me acuerdo queriendo escuchar algo que, o sea, uno se pone en el lugar, ¿no? Del receptor del mensaje. En ese momento quería de los invitados adquirir algunos conceptos, un par de tips que me quedaran, que obviamente te sirven a fin de cuentas para tu tarea de calle o para mismo terminar tu trabajo de formación o tu proceso formativo que nunca se termina. Eh, y lo mismo pasa acá, cuando estás en una transmisión, cuando estás frente a la cámara, tú le quieres proporcionar a quien te está viendo información certera, los datos que quieres escuchar, tratando de no pifiar en especificaciones. Por ejemplo, en una estadística, si un jugador anotó gol en 5 fechas consecutivas, tratar de no fallar en ese tipo de situaciones, ¿no? Okay. Porque es lo que quieren escuchar, algo que le quede al televidente o al audio escucha o al lector. Siempre darle algo diferente a lo que puede conseguir abriendo Twitter, metiéndose en Google, que son datos que uno puede crear concatenando datos. O sea, puede generar datos diferenciales a los que ya de por sí puede encontrar el espectador o en este caso el receptor del mensaje. ¿Y cómo haces eso? Tú tienes, por ejemplo, una base de datos a la que vas y revisas justo antes del partido, tomando en cuenta, por supuesto, quiénes van a ser los actores de ese partido, los equipos, lo que sea. ¿Tú tienes personalmente esa fuente de información o la buscas en alguna parte o cómo es La, eso? la, la busco, la Mm. busco, a veces apelo a la memoria, pero cuando te falla la memoria o tienes memoria selectiva, eh, lo consigues en los antecedentes. Te voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El caso del nuevo seleccionador de Venezuela, el portugués José Peseiro. Cuando él es designado, el mundo del fútbol venezolano decía, pero ¿quién es José Peseiro? ¿Quién será este hombre? Y después que se fue Dudamel y llegaba Sampaoli y que es una figura más mediática, más conocido, argentino, que se ha visto continuamente, ha dirigido a la selección argentina en el último tiempo, también lo hizo con Chile, campeón de América, etcétera. Y tenía las fichas que por suerte me traje de Venezuela, de partidos que había transmitido allá y acá también del fútbol portugués, en donde yo decía, Pesero, yo de algún lugar lo ubico. Y entonces vas al fondo del baúl y consigues antecedentes y una referencia de quién es. Entonces ahí, eso es como de retruque, ¿no? Indirectamente pude hacer una asociación que me permite tener una familiaridad con el nombre o identificar de quién se trata el personaje que llegó a ser el seleccionador. Y después vas y ahondas y recuerdas otras cosas. Pero normalmente lo que hago es buscar en distintos lugares
combinar información y generar un dato distinto, particular, desde una comparación, desde un contraste, desde una asociación, no sé, encontrar que de repente hay un jugador venezolano que está en Eslovaquia y resulta que tiene un compañero cuyo hermano jugó con él en el fútbol venezolano, que la madre es eslovaca, y por poner un ejemplo que no existe, pero vas consiguiendo esas conexiones, esos vínculos que al final te van a generar un dato o un concepto diferencial. Claro, entonces, bueno, hay un poquito de todo, hay un poquito de algo que tú tienes tú, como dices, me traje de Venezuela estos datos y luego lo que puedes ir buscando. Claro. ¿Alguna vez algún productor, mientras los chicos se entusiasman para conversar contigo, que yo sé que sí, pero bueno, que están preparando ahí sus preguntas? Sí. ¿Hay alguna vez te han pasado un dato equivocado que tú lo ves y dices, no, ya va, esto no es así? Sí, sí, me ha pasado que no lo he publicado, sino que de repente me dicen, mira, fulanito de tal va a renunciar, o mira, fulanito de tal, el entrenador de tal equipo, tiene un problema en el vestuario con el capitán y los jugadores. Y entonces uno esos datos los tienes que agarrar con pinza. Primero te preguntes por qué me lo están contando cuando normalmente esas cosas no se cuentan. Te tienes que hacer esas preguntas. Si esas son trapitos sucios, puertas adentro de un equipo, ¿por qué eso me está llegando a mí sin yo ni siquiera haberlo averiguado? ¿Por qué me llega la información tan fácil? ¿Por qué le interesa a ese que me lo está contando decírmelo? ¿Para qué? Para que yo vaya y lo cuente, para que yo vaya a decir algo que él quiere decir, pero no puede decir porque está vinculado al equipo. Por citar un ejemplo, también ficticio. Cuando eso pasa, como me pasó en una oportunidad, sin tener que caer en nombres propios para no polemizar, tienes que ser muy cuidadoso. Entonces ahí tienes que ver, tratar de encontrar la palabra del entrenador que te diga, sacarle esa información al entrenador a ver si es cierto, porque si de repente lo llamas o le escribes y le dices, oye, ¿es verdad que me dijeron que esto está pasando? Te va a responder, no, no está pasando nada, ¿no? Claro, Entonces claro, claro. tienes que buscar cómo entrarle, sino buscar desde el jugador, tratar de llegar a eso para identificar si es cierto o no, y después de allí, no importa si es tarde, si hay otro que lo dijo en Twitter, si hay alguien que lo dijo en radio, no importa, porque es mejor como reza una frase de un colega que admiro mucho, es mejor llegar tarde que no llegar, o sea, es mejor llegar tarde, mejor llegar que llegar rápido. O sea, uno puede llegar rápido y llegar, pero si te tomas ese tiempo de más, probablemente des un mensaje un poco más claro y más preciso como nos Claro, corresponde. Ser responsables con el manejo de la información, sino para qué nos preparamos. claro. Bueno, en deporte, mira, Yana nos pregunta acá en el chat, ¿nos puede contar sobre su experiencia? No, no lo trates de usted, Yana, él es un muchachito. Sí, vale, todavía no, No, no lo todavía vayas no, a todavía tratar de usted, Yana, porfa. cuando se me ponga el pelo blanco, ok. No, Se es me que si ponga el a ti pelo. se te pone, imagínate a mí. No, 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 no. Ella quiere que nos cuentes sobre tu experiencia en fútbol total. Eso es esa es la pregunta. A ver, específicamente sobre qué en fútbol total, la experiencia en Yana, no, no fútbol puedes total. abrir tu micrófono y hacerle tu comentario a Fede. Sí, va, No sé si muchachos. de pronto es mejor. Preguntar y repreguntar es prácticamente uno de nuestros top Mira, 3 aquí está mandamientos. Yana. Anda, Yana, abre tu micrófono. No sé si es que A ver, no lo puede abrir. Ahí está, listo. Ahora ahí sí, está. perfecto. Ajá, bueno, como Fútbol Total es un programa muy popular en Sudamérica, yo Sí, quería saber cómo era porque es un programa distinto, porque tú lo ves y te entretienes, te ríes, más allá de informarte, te informan de una forma en que te ríes porque hay debate. claro. Entonces quería saber cómo es el trato con los demás periodistas. O sea, porque todos como que en broma, entonces no sabes si de verdad están echando broma o si de verdad están como que discutiendo sobre el tema. Buenos días, Yana. Sí, la verdad que la originalidad de Fútbol Total no se encuentra en ninguna otra parte.
uno ve que en otros canales siempre están agarrando cosas, copian, tratan de copiar, de imitar y no sale porque esto es algo que nace de la espontaneidad y de la confianza que construimos entre nosotros para poder, como se dice popularmente aquí en Argentina, chicanearnos, que es como chalequearnos en un buen sentido, de una forma sana, en la que muchas veces nos tenemos que morder la lengua de la risa o de la rabia, porque es un debate, es estar en discusión continua, pero a su vez no te lo tienes que tomar mal porque la opinión diversa, no hay una verdad absoluta y lo que prevalece es la opinión diversa, ese intercambio, que uno opine distinto del otro y que sepamos tolerarnos y respetarnos que opinamos distinto, más allá de que no compartamos quizá la visión respecto de una situación, de un jugador, de un momento dado. Eh, Esa combinación entre la confianza de tantos años entre nosotros, el entender que eh, se puede hablar sin ser acartonado, en que no tenemos que estar todos de acuerdo, como pasa en otros canales o en otros programas, que Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo y todo el mundo, sí, Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo. Cuando eso no es así, cuando tú estás en tu casa y ves un partido, un Caracas Táchira, un Caracas Magallanes, un Barcelona Real Madrid, la gente está discutiendo, oye, pero eso no fue penales, no, a mí sí, mira, lo tocó en la mano, pero mira, fíjate y tal. Es así realmente la discusión futbolera, coloquialmente, popularmente. No es que está todo el mundo sentado viendo el partido como si estuviera en una obra de teatro y wow, y todo el mundo al mismo tiempo reaccionando igual. No, las reacciones son distintas, más en el deporte que es tan pasional, que mueve Mm. emociones, en el fútbol, o en el básquet, o en el béisbol, que de repente un equipo está ganando y parpadeas y el otro está el otro día en la Serie Mundial. Cuando Ujú. Tampa Bay gana aquel partido, tú te levantaste a buscar un vaso de agua y Tampa Bay ganó. Entonces, Sí. O te quedaste eh, dormido, como o yo. te quedaste dormido y te levantas al día Sí. siguiente y ves el periódico, le ganó esta ¿Qué gente. pasó? Claro, exacto. Entonces, a partir de eso, se genera lo que es el concepto de fútbol total, que es un show futbolero en donde tenemos personajes, donde no tenemos libretos, porque todo nace desde la espontaneidad, como te decía antes, Yana, cada uno defendiendo su postura y con sus propios conceptos y la propia preparación. Depende de uno Ujú. ver los partidos, estar dateado para sentarte ahí con cierta propiedad. Claro, no tienen libreto, eso es interesante. ¿Tienen una pauta o se ponen de acuerdo justo antes de entrar? Mira, vamos a hablar de tal cosa. No, no, no. ¿Cómo? Ajá. No, por ejemplo, si el programa es un martes y ese martes hay Champions, uno sabe que tiene que ver todos los partidos o la mayor cantidad de partidos porque se va a hablar de lo que pasa en esos partidos y tratar de registrar todo lo que pasa en esos partidos. Hay varias, hoy en día se juegan varios en simultáneo, entonces tienes que estar mirando, leyendo, pendiente de todo, revisando. Entonces estás viendo uno, pero resulta que te enteras, Ujú. abres Twitter o una aplicación y dicen expulsaron a tal jugador en otro partido, tienes que pasar al otro partido, ver, tratar de estar como encima de todo y cuando vas al aire, defender tu postura respecto a esos partidos. Cuando no es jornada de partido, que no están recién salidos del horno, que la discusión va a ir más en función de lo que puede pasar el fin de semana o el día siguiente o ese día a la noche o lo que pasó hace 2 días porque todavía hay tela para cortar, Ujú. allí también tienes que tener tus conceptos desarrollados, tus opiniones formadas para defenderlas acorde a tu punto de vista, a tu perspectiva del juego, principalmente y defendiéndolo siempre sin dar tu brazo a torcer, salvo que de repente otro te diga algo que te convence y dice, oye, ¿verdad? Este tiene razón. Entonces, las inclinaciones pueden ir cambiando durante el Ujú. programa. Pero eso es lo bueno, no tener como una línea que uno no se prepara para que le digan después lo que tiene que decir. Entonces, lo mejor es uno depender de uno mismo. En el caso de DirecTV Sports, a nosotros nunca nos dicen qué tenemos que decir, ni no digas esto, no digas lo otro. Ya depende de la prudencia de uno mismo. Ni siquiera en transmisiones, digamos, eh, o sea, entiendo que en fútbol total no, pero a lo mejor en una transmisión, mira, mejor no hablamos de este asunto, esperamos a ver, no sé, No, tampoco no, les dicen, ah, tampoco, qué bueno, tampoco. Sí, qué sí, bueno. no.
Dependiendo de uno y de cuán prudente pueda ser uno y sabiendo de no pasarte raya de temas que puedan Claro, ser incómodos. O sea, uno puede claro, hablar claro, claro, claro. del tema racial de repente en un partido, pero no te vayas de repente, si no tienes un manejo concreto del tema racial en un país determinado, o de un tema religioso, si te toca un Albania, Serbia, en esos países balcánicos que de repente tienen diferencias políticas o religiosas, no Ujú. meterse para lo hondo si no tienes un conocimiento concreto de la situación. Es mejor. Mira, Andrés Soto te está haciendo una pregunta acá. Andrés, no sé si quieres abrir tu micrófono y hacerla tú o quieres que yo la lea. A No sé ver. si de pronto. Andrés, ¿dónde estás? Que no te veo. Es que no sé. No lo. Ajá, Ajá, Andrés. Buenísimo. Ajá. hola, A ver. hola Hola, Fede. Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Ajá, mi pregunta es, ¿cómo fue tu proceso de llegada a Argentina y cómo ves la situación actual de allá de Argentina, obviamente, viendo cómo está toda la situación política y esas cosas? Ok, Andrés. Bueno, mi llegada a Argentina se da cuando estaba en ejercicio en Sport Plus. Llegó una persona de la señal de DirecTV Sports Latinoamérica y me hizo una prueba en la sede de DirecTV Sports Venezuela, yo aún trabajando para Sport Plus. Me hizo una entrevista y me hizo una prueba de fútbol y baloncesto. O sea, me preguntó que si me sentía bien para hacer las dos pruebas y yo le dije, dale, dale, y sin ningún tipo de preparación y sin saber qué video me iba a mostrar. Me hicieron una prueba breve, la entrevista sí fue un poco más amplia, después las comunicaciones hasta que me llega un mail haciendo una entrevista en la azotea del Hotel Pestana. eh, y luego yo vi ese mail y prácticamente no lo pensé dos veces. O sea, cuando me dicen, mira, te propongo venirte a Argentina para trabajar en la señal internacional, primero queremos saber qué fecha, si estás dispuesto, esto y lo otro, y yo no lo pensé mucho. O sea, lo decidí bastante rápido, más allá de que estaba ejerciendo tranquilamente también en Sport Plus. Después ahí me fui a DirecTV Sport Venezuela unos meses para hacer fútbol nacional y baloncesto en la LPB en ese momento. Todo en exteriores porque DirecTV Sports Venezuela siempre se manejó fuera de estudio prácticamente, salvo los partidos de Grandes Ligas que se hacían desde el estudio. Pero de resto todo era en cancha, todo era dándole vuelta al país. Y ahí, dándole vuelta al país, cubriendo fútbol y baloncesto, cumplí mis últimos meses en el país y después me vine para Argentina aceptando esa propuesta. Y nada, ya estoy prácticamente en los 8 años viviendo acá, un país ciclotímico como todos los de Latinoamérica, con la eterna pugna entre la izquierda y la derecha, uno tirando para el lado que les conviene, cada quien tirando para el lado que les conviene, pero con cierta estabilidad institucional, así que eso es lo que por lo menos a uno le da tranquilidad, es lo que mínimo tendría que haber, ¿no? En los países que más o menos se consideren ordenados. Entonces, dentro de eso, bueno, ya el tema económico siempre ha golpeado desde que me vine para acá, siempre hubo inflación, siempre subió el dólar, digamos que pasé a una película parecida a la que estaba allá en materia de vida, pues, pero en materia periodística, yo estoy casado con la carrera, yo casi que no miro, pues, si a veces pasan 3, 4 días y me dice alguien, subió el dólar, yo, bueno, mientras tanto pasaron como 5 partidos, tuve un montón de transmisiones, esto y lo otro, y si me desvío pensando en eso, pierdo, Claro. cosas Mira, que aquí uno hay no puede otra controlar. claro, aquí hay otra pregunta de Manuel. Manuel, no sé si quieres, si puedes prender tu micrófono y hablar con Fede. Manuel da Silva. A ver, A ver, si no la leo, no pasa nada. en nombre de futbolista, Manuel. ¿Verdad? ¿Verdad que Sí, sí? Bueno, si Manuel no da la vamos a Silva. leer, a lo mejor Manuel no puede prender su micrófono. La leemos entonces. Dale. Ajá. Dice, buen día, Fede. ¿Cuál fue el deporte que te impulsó a dedicarte a esta profesión, teniendo en cuenta que has comentado o narrado fútbol, béisbol y baloncesto? Uy, qué buena pregunta esa, porque la verdad que no he conseguido, y es un desafío propio, no he conseguido diferenciar
qué disciplina me gusta más porque cada una tiene su encanto, cada una tiene su gusto, cada una genera emociones distintas. Pero creo que fue el fútbol originalmente, que fue lo que practiqué desde un principio, hasta que ya en la adolescencia hice mis pruebas guillado, escondido de mi papá, para ver si podía ser un atleta, siempre buscando descubrir eso primero. Y bueno, no voy a hacer el cuento largo, pero esa fue la disciplina con la que eh, me encanté del deporte. Y luego el béisbol y después el baloncesto, más o menos en ese orden fue, pero yo creo que las tres, yo desde pequeño no he dejado de mirar, desde que RCTV empezó a transmitir los juegos de la NBA en los 90. Mi tío Luis Martínez, que en paz descanse, en Barquisimeto, yo era muy chiquito, yo tendría 8 años, y yo me quedaba con mi tío en casa de mi abuela en Barquisimeto y veíamos los partidos en la noche, veíamos Jordan, veíamos a los Golden State Warriors de aquella época. Y desde ahí viendo, imagínate, baloncesto, que es la tercera que me empujó, que me estimula todavía, obviamente, que te estimula en el día a día. Pero yo creo que el fútbol principalmente, después el béisbol, en ambas intenté de alguna manera probar suerte a ver si me daba para ser atleta, y después decidí estudiar periodismo deportivo para estar lo más cerca de la profesión frustrada. Imagínate tú. Bueno, aquí hay una pregunta. Lo que pasa es que no sé cómo se llama porque supongo que tiene el nombre del teléfono. Es Ah, ok. UCOM. Entonces no Un sé. código, un Eh, código. Un código allí. No sé si quiere él hacerte la pregunta directo o quiere que lo lea por acá. A ver. A ver, Porque claro, no tiene no tiene el nombre, sino que tiene el código, como dices claro. tú. Ya, profe, soy yo, Ay, que mijo, pero estoy con ponte el teléfono. corazón, ponte el nombre, porque a No ver, fue, parece. no, mala mía, profe. Ajá, cuéntale, habla ahí con Fede, pues. Hola, profe Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer. Buenos días. Mi nombre es Juan José. De verdad, primeramente te admiro, ¿verdad? Como periodista, y como persona. Gracias, hermano. Y bueno, mi pregunta siguiente, este, cuéntanos la experiencia de cubrir a la selección Vinotinto sub-20, Mundial de Corea-Japón, perdón, de Corea del Sur, Sí. cuando cubriste en 2017. ¿Qué rescatas de eso, más allá del logro que se ha obtenido allá siendo subcampeón? Cuéntanos un poco y qué rescatas de eso. Bueno, Juan, rescato muchas cosas de ese momento que lo atesoro hasta la eternidad, de todo lo que fue ese mes en Corea del Sur, comiendo mal y durmiendo mal, pero con el corazón lleno, eh, porque el país estaba sufriendo mucho, todavía por supuesto, pero en ese momento estaba demasiado agitado. Y eso se combinó con el éxito de un grupo de muchachos, todavía juveniles en su momento, que se entregaron en cuerpo y alma por el país. O sea, ellos asumieron ese peso siendo tan jóvenes, sabiendo lo que estaba pasando en el país, que normalmente en Latinoamérica las sociedades se consuelan desde el deporte, se agarran de los éxitos deportivos como para no sé, olvidar o dejar a un lado las rabias y los malos ratos del día a día por lo que padecemos, de lo que hablaban previamente, de que me preguntaban de acá de la situación en Argentina o de cualquier país en Sudamérica. Y en ese momento, viendo la situación que atravesaba el país con la calle agitada, violencia entre nosotros, entre nosotros los ciudadanos de un país que normalmente ha sido pacífico, que desde que yo tengo uso de razón y desde los 40 años de democracia, pocos conflictos así, contados, los conflictos sociales y el deporte desde estos muchachos nos demostró que Venezuela es enorme desde su gente, ¿no? Esas son cosas que atesoro más allá del hecho deportivo como tal, que ha sido grandioso, único, eh,
inédito porque nunca había pasado eso. Venezuela llegó a su primera final en un Mundial FIFA con prácticamente un escenario inesperado, superando a cualquiera que se le atravesara. El grupo desde el cuerpo técnico para abajo, el equipo multidisciplinario y todos los jugadores mostraron una capacidad profesional ejemplar. Eso es lo que, en lo que el hecho deportivo como tal, a resumidas cuentas, más atesoro. El sentimiento patrio y obviamente la responsabilidad periodística que se fue también nutriendo del día a día, del ver que Venezuela iba avanzando, y eso obviamente me comprometía más a estar empapado de información y de poder transmitírsela al país, que conforme pasaba el Mundial, porque vamos a decir la verdad, yo creo que en la fase de grupos muy poca gente le prestó atención al Mundial Sub-20. Es después cuando Venezuela, viste, le cuesta al venezolano creer porque nos falta mucha cultura futbolera en el país. Y pasa en otras disciplinas también, hasta que el equipo no gana 2 partidos, la gente no cree, ¿no? Entonces, en este caso, la fortaleza de ellos también es que ellos como grupo creían en ellos mismos sin importar si la gente creía en ellos, que ahí desde esa autoconfianza y determinación es que creo que nace todo, por supuesto desde la fe, porque es un grupo muy creyente, ese que fue subcampeón del mundo, pero el hecho periodístico como tal, o el acontecimiento para mí como periodista, marcó un antes y un después. O sea, para mí no hay un hecho más grande en el fútbol venezolano y son contados los logros deportivos. Los héroes del 41, con nuestro queridísimo Germán Chiquitín Etedí, que en paz descanse, quizá el primer gran hecho deportivo en la Serie Mundial de La Habana, y después los héroes de Portland en el Los héroes de Portland. 92, en lo que a baloncesto se refiere, y ahora este hecho, lo digo citando un hecho deportivo de gran alcance en el béisbol en el 41, hace muchísimo tiempo, en blanco y negro, cuando no habían medios ni redes. Después los héroes de Portland, cuando no habían redes, pero sí habían medios, había televisión a color. Y ahora este hecho ya con más alcance, producto ya también la presencia de las redes y de la masificación de los medios de comunicación. Sí, eso fue espectacular. De hecho, los héroes del 41 fueron nombrados como la selección del siglo. Que la gente protestó y decía, pero los héroes de Portland, ¿no? Está bien, pero lo que hizo esta gente fue increíble, ¿no? Mira, tengo Primero un fue montón de viernes, preguntas. después fue sábado. Sí, exactamente. Sí. Yo los conocí, algunos de ellos, gracias a Dios, tuve ese inmenso honor. Mira, tengo varias preguntas a Guillermo aquí. Bento, seguro. ¿No? Sí, a todos, maravilloso. El Gatico Hernández, todos maravillosos. Además Hernández. que entre ellos, la conversación entre ellos era una belleza. Bueno, fíjate, tengo un montón de preguntas, voy a ir en orden. El primero que me lo pidió fue Manuel Higuera. Yo los voy a ir anotando acá porque... Ajá, Manuel, adelante. ¿Me escuchas? Sí. Hola, Manuel. Buenos días, profe. Buenos días, Fede. Un placer que estés con nosotros el día de hoy. Hola, Manu, un gusto. Mi pregunta va orientada hacia tus principios en el periodismo. ¿Cómo empezó o cómo dio ese primer paso Federico dentro del periodismo y cómo fue escalando hasta llegar a lo que es hoy? Gracias. Bueno, Manu, todo empezó en conjunción con otros colegas que se iniciaban a la par, no necesariamente de la Católica, algunos colegas de otras universidades que fui conociendo cuando empecé a ir a la cancha por mi cuenta, bien sea al Brígido Iriarte, bien sea al Estadio Universitario, a Parque Miranda, al José Veracasa, escenarios de la capital, de cualquier disciplina donde estuviera pasando algo. Allí conocí colegas que también estaban iniciándose, como Luis Gerardo Bucci, por ejemplo, Ignacio Benedetti, y luego coincidimos en un curso de periodismo, un seminario de periodismo deportivo en la Universidad Simón Bolívar, organizado por Daniel Chapela, un gran amigo, tremendo periodista, y por Edgardo Bronner. Y ahí iban ponentes de todas partes de Latinoamérica, y allí como que tejimos una red entre los que teníamos más afinidad
por ejemplo, en el caso de mi compadre Bucci, luego presentador de CNN en español hasta hace muy poco, nos unimos y emprendimos un proyecto. La otra vez en una charla también con la profe durante la pandemia, hablé de emprender y depender, porque me parece que nos corresponde, o lo mejor, Manu, para iniciar el camino pasa por hacer las dos cosas. Si puedes entrar en una estación radial, en un periódico, en un canal de televisión, o en una página, o en el equipo de una página web, o en una institución para hacer periodismo institucional, eso implicaría depender, ¿no? De ser dependiente, pero a su vez emprender proyectos propios por tu cuenta con colegas con los que tengas afinidad de tu universidad o de otra. Así empecé yo con proyectos radiales de AM, con páginas web, eh, como a los 2 años, con el Curita Visconti llegué a Meridiano Televisión para ser uno de los redactores del noticiero del mediodía. Y, y desde allí conectado, o sea, iba a la universidad, después iba a la radio, después iba a Meridiano y estaba continuamente en esa actividad. Desde que comencé la carrera me involucré hasta para ir a una rueda de prensa, de presentación de un boxeador que iba a pelear en Caracas, en La Guaira, o la rueda de prensa de presentación de una temporada de béisbol, cualquier tipo de evento que requiera una cobertura periodística, siempre he buscado la manera de estar acreditado e involucrado, porque allí entonces empiezan lo que se llama asuntos públicos, ¿no? Las relaciones públicas con colegas veteranos, con otros muchachos que se están preparando como uno mismo, y entonces te da esa oportunidad de tejer sociedades profesionales o del oficio para emprender un proyecto propio, y eso te va a mantener involucrado, te va a mantener conectado a la par de que estás haciendo tu formación académica. Por allí comenzó todo. Después de Meridiano seguí haciendo radio, seguí escribiendo, escribí para un diario en Estados Unidos, otros proyectos web, radio en Radio Tiempo, otra en un Deportivo 880 AM en Las Mercedes, después transmití MLB, luego más adelante caí en Sport Plus y luego DirecTV, bueno, más o menos hacía resumidas cuentas, pero todo siempre sin parar, tratando de que nunca hubiese un bache, de que si de repente se vencía el espacio radial, rápido hablaba con alguno, vámonos para otra radio, vamos a sacar otra cosa, y sin importar, no, que en esa emisora no nos va a escuchar nadie, no importa. Vamos a ejercer, vamos a buscar dar noticias, vamos a investigar, vamos a hacer entrevistas, vamos a cumplir con nuestra responsabilidad como periodistas, sin importar si tenemos audiencia o no. La audiencia se genera. Eso te lo vas ganando desde tu propio ejercicio responsable y comprometido. Así es, con trabajo duro. Tiene la mano levantada Gerardo Aarón. Hola, profesor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Señor Fede, ¿cómo corazón. está? Mucho Señor, gusto. ¿cómo estás, Gerardo? Buenos días. Bien, gracias. Me preguntaba acerca de que normalmente uno como fanático y después cuando ya se trabaja en los medios siempre se habla de la preparación mental que deben de tener los atletas para mantenerse siempre con los pies sobre la tierra. Pero esto también yo lo enfoco en el tema periodístico y me preguntaba acerca de cómo usted entendió o pudo mantenerse fijo en lo que era después de pasar de narrar juegos del fútbol venezolano a narrar un mundial, tanto el sub-20 como el mundial de Rusia 2018. Cómo mantenerse centrado y no perder el norte. Bueno, Gerardo, entiendo que tiene que ver con la objetividad o algo así. No sé si me puedes aclarar eso. Porque, bueno, o sea, depende. Es distinto cuando te toca narrar a la selección de tu país a narrar un partido de neutro, ¿no? De neutro no vienen implícitas las emociones y sentimientos que tienes bueno,
inicialmente uno se desprende mismo al comienzo de la carrera de todo sentimentalismo. Porque si eras fanático de Magallanes, de las Águilas del Zulia, eso te lo tienes que quitar. Te lo tienes que ir quitando poco a poco. Quitártelo significa no que no te alegres o te pongas triste porque pierde el equipo del que fuiste aficionado, sino que no te duela si pierde y que no te afecte eso. Eso es desprenderte de los sentimientos que hayas tenido de tu época como aficionado. Yo me despojé inicialmente comprometiéndome con la carrera, con lo que corresponde, y dije, lo único que por lo que me alegro y por lo único por lo que lloro es por el equipo de mi país, bien sea Antonio Díaz haciendo un catá, bien sea Yulimar Rojas haciendo salto triple, bien sea la selección vinotinto de fútbol o la de baloncesto, o la selección de béisbol en un clásico mundial, o el equipo que sea campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y nos represente en la Serie del Caribe. Eh, Eso principalmente. Después ya cuando te toca una transmisión neutro, no simpatizas por ninguno, es simplemente hacer todo lo más equilibrado posible. Yo me dejo mucho llevar por el partido, por cómo se va dando el partido, y eso te va canalizando todo, pues, porque si un equipo anda mejor que otro, tú te vas dando cuenta desde el mismo relato y de lo que acontece en la cancha. Y después cuando te toca la selección de tu país, es muy difícil, te desborda. Son situaciones de tensión y a su vez con todo ese volcán adentro de emociones, de querer que tu selección gane, de entender también que te está escuchando una audiencia. Por ejemplo, la final del mundo de 2017 en el sub-20 era contra Inglaterra. Nosotros en DirecTV Sport no teníamos público inglés. O sea, nuestro público era principalmente venezolano y del resto del continente. Entonces, yo podía inclinarme abiertamente con Venezuela, además que nuestra otra opción de audio, no teníamos ese día otra opción de audio. En la semifinal sí con Uruguay, pero entonces por eso la dupla narrador-comentarista de los uruguayos se inclinaba hacia Uruguay si le dabas al botón verde del control de DirecTV, y si no, escuchabas la transmisión de una dupla. Bueno, en este caso me tocó con Fabián Godoy, que es hispano-argentino, pero que hizo un trabajo bien neutro, acompañándome allí en medio de lo difícil que es transmitir a una selección un representativo de tu país. Disculpe, gracias por la respuesta, pero lo que quería hacer referencia era a Sí, el, casi todos los periodistas deportivos o los que se dedican a cubrir el área de deporte sueñan con cubrir grandes eventos y el Mundial es uno de ellos. sí. ¿Cómo al hacerlo no perder o omnibularse pensando que, bueno, ya lo logré todo, no tengo que seguir preparándome, ya soy No, bueno? A eso me no, refería, cómo mantenerse centrado en entender que, bueno, sí pasó, pero tengo que seguir haciéndolo, ahora el reto es mantener. no. Yo creo que llegar al mundial no es el fin máximo. Eh, Creo que llegar a varios mundiales debe ser el fin, o varios eventos grandes. No creo que narrar en un partido de un mundial de mayores sea como el techo, ¿no? Yo creo que el techo está en el desafío de uno tratar de ser lo más correcto posible, creíble. Si vamos a la narración que maneja tantas emociones, generar siempre, mantener el partido siempre arriba, más allá de que esté 0-0. No creo en eso, nunca realmente he pensado en que el tope es llegar a un mundial. Yo creo que el tope es tener una continuidad. Yo creo que el objetivo es siempre tener una continuidad de que, bueno, fuiste a ese mundial y, bueno, quieres estar en el siguiente, pero antes de ese va a haber una Copa América y quieres estar en la Copa América. Y como decía al principio, el deporte no se detiene, siempre hay algo que está pasando. Entonces, el desafío es estar continuamente ligado a la fuente que tú priorices, o si tienes varias, bueno, seguir encaminado en eso, en sostener los desafíos y estimularte desde que cada partido de fútbol es distinto, cada partido de béisbol es distinto, cada partido de baloncesto es distinto. Entonces siempre va a haber algo que te va a sorprender, algo que no viste.
y de cada partido aprendes. Creo que no hay partido malo. No hay como decir, no, ese partido fue malo. No, de todo partido sacas provecho, aprendes algo, te queda un antecedente, conoces a un jugador que no conocías, encuentras un escenario que nunca habías visto. Entonces, está en eso, el desafío de continuamente estar aprendiendo y absorbiendo las experiencias, más allá de ponerte un techo de que, bueno, llegué a un mundial, no, ya está, no, llegaste a un mundial y ahora te corresponde darle continuidad a eso y seguir logrando tener transmisiones y coberturas en eventos grandes. Es así. Le toca el turno ahora a María Alex. Ella hizo la pregunta por acá, pero no sé si quiere conversar. No, con todo y cámara. Muy bien. Excelente, gran Hola, producción. hola madrecita. Hola, mi Yo amor. estoy coleada. Mi pregunta va hacia tu libro Héroes Mundiales. ¿Cuál fue tu experiencia y por qué hiciste este libro? ¿Fue para dejar algo plasmado de lo que viviste en ese momento? Cuéntanos un poco cómo fue todo eso para lograr este libro. Hola María Alex, gracias por tu participación. Buenos días. Sí, el libro originalmente lo hago para eternizar lo que fuese hecho, para que no quede hoy en día el mundo, no solamente Venezuela, vive con memoria corta, capaz porque los acontecimientos son más seguidos, entonces ya lo de la semana pasada te queda lejos. Pasan muchas cosas, están las redes, lees aquí, ya quedó la noticia de la semana pasada vieja, sabes que hay algo que está pasando y mañana va a pasar otra cosa, entonces estás como registrando continuamente y tienes que ir a la papelera de reciclaje, hay que vaciar la papelera de reciclaje. Entonces, el libro lo hice por lo que decía previamente de atesorar un hecho inédito, eternizarlo, eternizar la obra de ellos propiamente, de los jugadores y de ese cuerpo técnico en representación de nosotros, todos los venezolanos, principalmente como un homenaje a ellos, casi que de agradecimiento por eso, pues, porque a mí me llenaron el corazón, me llenaron de ilusión, me hicieron creer en estos momentos difíciles para nosotros como sociedad, en que el venezolano es guerrero, que el venezolano es echado para adelante, que el venezolano cuando quiere puede y saca adelante, incluso ante la adversidad más compleja. Entonces, esos fueron estímulos que me fueron llevando a recopilar toda la información desde 2012, ¿no? Porque yo me voy bien atrás antes de la clasificación al Mundial Sub-17. Termina con el Mundial como tal, como el colofón, pero yo me voy al comienzo del proceso en 2012 con el mismo cuerpo técnico y la llegada a nuestro primer Mundial Sub-17. Y desde ahí el libro abarca una historia de superación y de logros personales, de logros individuales y colectivos, que eso, María Alex, resume que el venezolano cuando quiere puede, y que el venezolano es trabajador y que el venezolano tiene fe y que el venezolano sabe que si se autoconvence puede superar lo que sea que se le atraviese. Gracias. De nada. Bueno, Fede, nosotros vamos a tener a un invitado que es amigo Sí. tuyo y niño mío, Sí. muy querido, que nos cuenta esa historia también en imágenes, que es Simón Uy, Bardinet. Él va a estar con sí, nosotros el qué 27 lindo. de este mes. él, Simón, él con él. comparte, Simón comparte con los estudiantes siempre unos videos y unas fotos increíbles de esa maravilla de jornada, Sí. de verdad que emociona. O sea, además como él lo cuenta, como él va contando las cosas, emociona absolutamente. Tenemos ahora No, a yo no. Dalia. Sí. Ajá. Ajá, Dalia, por ahí. ¿Qué ibas a decir? Te interrumpí, perdón, Fede. No, que con Simón vivimos muchas cosas pre y post partido, lloradas, abrazos nerviosos antes del comienzo de cada partido. De hecho, lo estoy empujando a hacer el documental porque él tiene muy buenas imágenes. Yo también tengo muchos videos e imágenes y quiero algún día sentarme con él, armar ese rompecabezas y a sacar un documental que sea como la versión del libro, pero en audiovisual, que también
remarque el hecho, pues, porque no se nos puede olvidar eso. Es No, como decía, los héroes del 41 no se borran, los héroes de no. Portland no se borran, los héroes de 2017 tampoco. Son hechos inéditos, son escasos. Con una mano contamos los grandes hechos deportivos del país. Así es, no te preocupes, Fede, que yo voy a empezar ya con mi fastidio para que eso sea una realidad porque me encanta el proyecto. Dalia, corazón, Sí, bella que estás sí, ahí con vamos. tu cámara prendida. Puse la cámara porque es un poco extraño hablar todo con el fondo negro. Está bien, Es Entonces, verdad. hola, está bien, está bien. ¿cómo estás? Hola, Quería Dalia, buenos decirte días. que, bueno, es un placer total para mí en que estés aquí porque yo desde chiquita veía fútbol total con mi hermano en la sala y es todo emocionante. Entonces, bueno, Sí, yo iba a gracias. hablar sobre también héroes mundiales, pero ya que se tocó ese tema, quisiera preguntarte otra cosa. Nosotros aquí vivimos lo que fue el cierre de DirecTV, lo que obviamente nos dejó sin ver varios partidos porque los derechos que tenía DirecTV, pero más allá de ello, no pudimos presenciar lo que fue Fútbol Total y tampoco era que decíamos, bueno, me voy a sentar en la computadora a ver el programa tranquilamente en vivo porque el internet aquí no funciona. Claro. Entonces yo quería saber cómo se sintió Fede Rojas, más allá de ser periodista, sino como venezolano, de decir, le están bloqueando y estamos un paso más a la censura de, oye, no pueden disfrutar ni siquiera del entretenimiento deportivo. Entonces quería saber cómo te sentiste en ese momento. Gracias por tu pregunta, Dalia, por la participación, sin duda. Y ese fue un momento muy triste, por todo, por pensar en la gente que se quedaba sin el canal, porque sabemos que se mira mucho Fútbol Total o los partidos. Es como que aunque puedas tener el canal, el televisor muteado, tienes DirecTV porque DirecTV Sports puedes ver cualquier cosa, te enteras de un evento, o mismo el caso de Fútbol Total, que aunque de repente no lo estás viendo, estás lavando los platos, pero estás escuchando y el que está metido en la dinámica del programa o el que es totalero, a la agarra rápido cuando hay un cruce entre el Turco y Samuel, o Cherkis conmigo, o Pablo va y me chalequea. Fue triste por eso. A mí me golpeó mucho por los trabajadores de DirecTV allá, porque compartí con ellos y sé que quedaron guindando y todas sus familias, y eso me entristeció, me golpeó mucho. De hecho, me tomó un par de días procesarlo y luego expresarme públicamente al respecto. En el interín hablé con cada uno de ellos, camarógrafos, sonidistas, gente de móvil, gente operativa y obviamente los periodistas también. Me tiró para abajo esos días. La verdad que fue muy triste, y por supuesto el saber de que Venezuela se quedaba con una ventana menos, pues, o sea, se apagaba otra ventana de la libre expresión. Y eso siempre va a ser lamentable y reprochable. Por suerte, no demoró mucho en volver, porque pintaba peor, parecía que no iba a regresar nunca la señal. Y yo te digo, creo que estaba resignado en ese momento, porque ya sabemos que eso, por más que uno piense, vas a gastar energía y tiempo cuando sabes que es algo que no vas a poder cambiar, ¿no? Entonces, después se fue como destrabando todo y volvió, quizás no con el mismo alcance de antes, pero tengo fe de que seguramente en un futuro va a mejorar y vamos a tener un DirecTV Sport con toda la parrilla de canales otra vez en Venezuela para el goce de todo el país, sin duda. Vale, gracias. De nada, Amén. dale. Mira, voy a leer Amén. la pregunta de Juan porque me dice que no puedo activar el micrófono. Dice, buenos días, Fede. Para Ok. ti, ¿cuáles son las fuentes en línea más útiles y certeras para obtener datos y estadísticas sobre deporte? Y más abajo te voy a leer el segundo comentario que hace Juan también. ¿Dónde está? Ya va, ya va, ya va. Ah, no, se me perdió. No sé si... Ah, mira, Juan le está dando ya... ¿Vas a hablar, Juan? No Juan, que sé hizo si... la pregunta de Sí, las fuentes. sí, pero lo que me pasa es que me parecía que le había hecho otra pregunta más abajo, pero ahora no la encuentro. Bueno, no puedo activar el micrófono, por eso la estoy leyendo. Bueno, le respondo esa de primero. Ajá. Fuentes diversas. Ahí dice que era Sí, solo esa pregunta. exacto. No, fuentes diversas, dependiendo
de la disciplina. Hay muchas, no sé, yo busco mucho en inglés porque el baúl de información en la web en inglés es más amplio que el de castellano. Consigues mucha más información, muchas más entrevistas en inglés que en español, que en castellano. No sé, si voy a buscar de béisbol, Baseball Reference, CBS, páginas que estén bien actualizadas. Si es de fútbol, wow, o sea, hay un montón. Si me toca fútbol alemán, voy directo a la de Bundesliga, porque aparte me la ofrece en inglés y no en alemán. Y luego ir directo a los equipos. Voy directo a las páginas de los equipos cuando es una transmisión, por ejemplo, cuando es un noticiero. Y por ejemplo, Juan, vamos a tener un móvil con nuestro corresponsal en Chile, por ejemplo. Voy a los diarios chilenos, hablo con los corresponsales fuera de aire primero. Si tengo algún contacto con el jefe de prensa de un equipo, si vamos a hablar de Colo-Colo, por ejemplo, y tengo el contacto con el jefe de prensa, y si no lo tengo en la redacción lo buscamos y hablo con él para hacerle alguna consulta respecto a algo de lo que vamos a hablar. Trato de ir directo a la fuente, para no estar haciendo periodismo de periodistas, no agarrar una nota de otro periodista que capaz está con su impronta, con su opinión, con la información recabada por él, que capaz no es del todo correcta, y entonces yo me estaría equivocando sobre el error de él. Entonces prefiero ir directo a lo más directo posible. O sea, si necesito información sobre salió lesionado Sandro Nota Roberto, el lateral izquierdo de Caracas, el otro día, y va a jugar entre semana por la Copa Sudamericana. Tienes esa pregunta dándote vueltas en la cabeza, busca el contacto del jefe de prensa de Caracas a ver qué te dice. Capaz te dice, mira, no sé, no te puedo decir, no han dicho nada todavía. Bueno, ya por lo menos ahí tienes algo. Ya tienes algo, porque si no tienen información clara y el partido es mañana, lo más seguro es que no vaya a jugar. Claro, claro. Por Mira, ejemplo. aquí hay un comentario de Leonardo. Leonardo, no sé si quieres comentárselo tú antes de darle la palabra a Manuel, que me la pidió otra vez. Hay un comentario de Leonardo Ojeda, que dice: la narración de la semi contra Uruguay fue épica. Lloré con Fede. Leonardo, ¿quieres prender tu micrófono y contarle eso a Fede? Bueno, y la cámara Sí, también. buenos días, profe. Hola, corazón. ¿Me están Leo. escuchando? Perfectamente. Es Kevin o Leo. No, está Leonardo. Leonardo es el que te está hablando ahorita. Ok. Hola, Leo, buenos días. Sí, buenos días. Sí, profe, si prendo la cámara creo que el internet no soporta, así que bueno, voy a No pasa mantenerlo, nada. como que dice, No seguro con pasa el nada, micrófono. mi amor. Tranquilo. Em, No, bueno, como siempre, profe, gracias por estos espacios. Gracias también a ti, Fede, bueno, compartirnos mucho de tu sabiduría, a pesar de que, bueno, que aún eres joven, siempre la experiencia le permite a uno adquirir esa sabiduría y compartirla con otros. Em, no, sí, bueno, yo por lo menos yo sí vi ese Mundial Sub-17 de Corea del Sur. Sub-20. Yo lo vi desde el principio. Sí. Obviamente no iba a pensar perdón, Sub-20. No sabía que íbamos a llegar a la final, pero desde el principio, desde fase de grupo, viendo los goles de Córdoba, viendo el nivel que mostraba Yangel a mitad del campo con esa edad, o sea, mostrándose así como un tipo que ya tenía, no sé, 20 años jugando en la cancha y fase, y siempre parándose en la madrugada aquí en Venezuela para verlo. Y yo sinceramente sí lo digo, esos últimos dos partidos contra Uruguay y el final contra Inglaterra, yo sí me conecté muchísimo contigo con la narración. Y yo sí lloré cuando metimos ese gol con Uruguay y luego esa final contra Inglaterra.
Y desde ese momento, yo por lo menos sinceramente confieso a ti que aprendí mucho contigo, bueno, que esos momentos en los que juega tu selección, creo que el mejor trabajo lo haces conectándote con tu país, pues. Yo por lo menos lo vi así, de verdad, te agradezco por ese rendimiento que tuviste en ese evento, que ahora es muy importante para nosotros. Bueno, Leo, gracias por tu comentario, por tu observación. Sí, son momentos desbordantes. La conexión con el país principalmente, la conexión con la selección, el sentido patrio, como lo mencioné previamente, el dolor por nuestro fútbol, que lo he vivido desde hace muchísimos años. Yo empecé a ver fútbol hace como 30 años, mi papá llevándome a la cancha, cuando no iba nadie, cuando no iban medios, cuando no existía líder, por ejemplo, o sea, había solamente un periódico y capaz ni siquiera mandaban, era Meridiano, capaz ni siquiera mandaban a cubrir el partido. Y luego ya cuando me tocó ejercer, vi desde dentro del fútbol, conozco muchísimo de los testimonial de los protagonistas, de los jugadores, de los entrenadores a lo largo de todos estos años, sé lo sufrido que es. eh, Sé que la mayoría de los futbolistas son gente noble, que lamentablemente están en un sistema viciado, y cuando ves este tipo de éxitos, eso también te conmueve mucho más. Em, Esos dos últimos partidos eran emociones al máximo, un volcán interno de mezcla de todo eso, y estar transmitiendo a tu país, por supuesto, te contagia, además, te contagia, y además conocer a los muchachos, porque más allá de ellos como futbolistas, y esto que destacas de Yangel o de Córdoba o del resto de los muchachos, es la calidad de gente que son esos jóvenes. Y eso te habla también de sus familias, porque vienen de ahí, de familias muy humildes, pero convencidos y con una capacidad de superación. Por eso ahí también juega mucho el cuerpo técnico en guiar a unos muchachos tan jóvenes a tamaña responsabilidad y con todo el peso de un país sobre sus hombros. Así que son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas que sí, generaron muchas emociones. Yo sé que ese hecho hace que el venezolano se culturice más con el fútbol y lo agarre con más entendimiento, ¿no? Del mismo. No es tan sencillo como decir, no, juega este, entonces tenemos que ganar porque juega este, ¿no? El fútbol en el deporte se conjugan muchas cosas para el éxito. No solamente los nombres te llevan a la gloria, ni el dinero, sino más que todo la fe, la determinación, la decisión y el apuntar alto. Hay que soñar en grande para lograr grandes cosas. Es así. En la vida, en todo es En así. todo. Sí, señor. Aplicable a todo. Sí, bueno, yo me acuerdo cuando la vida era en blanco y negro, que a mí me tocaba cubrir las ruedas de prensa de la Selección Nacional de Fútbol. Sí. Éramos 5 personas, 5 periodistas los que estábamos ahí. Imagínate. Sí, tal cual. Y yo sé que Rafael Esquivel no es muy querido. Una vez me pidieron que hablara de él, Fede, y yo dije que no, porque él a mí me quería mucho y me trataba con muchísimo respeto. Y yo preferí que no. Yo sé que hizo mal y que, a ver, ¿no? Todo lo que sucedió, pero Sí. no me sentía bien, no me sentía cómoda hablando mal de él, porque conmigo siempre fue muy respetuoso. Y recuerdo que me regaló en una Navidad un reloj. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque es que tú no dejas de venir a ninguna rueda de prensa que yo convoque. Y me acuerdo y ya le doy la palabra a Manuel, pero a Manuel Higuera, sí, que quiere hablar contigo. Me acuerdo cuando llegó a nuestra selección José Omar Pastoriza, que fue todo un escándalo y fue un que cambió todo, sí. Cambió todo, fue un gentío horroroso que fue a esa rueda de prensa. Yo estaba paradita atrás, era flaca en ese momento y joven, con mi celular grandote así, como esperando un momentito. Y en medio de todas las cámaras de televisión, todos en vivo, todo ese escándalo, sí. Rafael Esquivel dijo por el micrófono, profesor, la primera entrevista se la va a dar aquella periodista que está allá. Y yo pasé
como Kiko con la pelota grande, así al lado del chavo. Yo pensé siguiendo Exacto. a todo el mundo, pero era también resultado de que yo estuve ahí siempre. Que yo estuve Sí, siempre, cuando no había nadie, yo estaba allí. Entonces, sí, eso también pasa por esa fe y ese trabajo sí, y hacerles sentir que tú los apoyas. Eso es bien importante. sí, Bueno, sí, estoy de Manuel, acuerdo. es así. Manuel Higuera, cuéntanos. Gracias, profe. Eh, Hay un fenómeno en el fútbol venezolano, bien sea a nivel de selecciones o en clubes, y lo llamo fenómeno porque no se le encuentra explicación alguna, por lo menos eh, no he leído una opinión o una explicación concreta al respecto, y es que siempre en los partidos definitorios, en esos últimos minutos, se nos escapan los 3 puntos, ese empate valioso, o, o se nos escapa la victoria eh, en cualquier fase que implique, miren, este partido tenemos que ganarlo sí o sí o empatarlo sí o sí. Quería saber tu opinión al respecto, porque en un principio yo pensaba que era o que tenía que ver con en el ámbito deportivo de donde militaban nuestros jugadores, eh, pero a lo largo de los años siempre se falla ese penal, siempre se comete el error de una roja inocente, siempre falta ese último detalle para lograr trascender. Quería preguntarte tu opinión al respecto. Como decía, en lo deportivo pensaba que era tal vez falta de experiencia, pero ahora tenemos la mejor generación de nuestra historia y vemos que sigue pasando. Lo vimos hace poco con el Caracas, eh, en Copa Sudamericana, incluso en Copa Libertadores, que estuvimos a un gol de clasificar. Entonces quería Sí. preguntarte, eh, como, como persona, como periodista en el ámbito como tú quieras, ¿qué explicación le da a Federico Rojas a que siempre nos falte eh, ese detalle final, ese empujoncito para, para lograr trascender? ¿Crees que es algo deportivo, algo que ya tenga que ver más con lo mental? ¿Qué piensa Fede? Es buenísima la pregunta, Manu. De hecho, hace poco hice un trabajo al respecto para mi página, citando jugadores, hablando con jugadores de representativos venezolanos que han tenido este tipo de situaciones en competencia internacional en los últimos años. Más allá de lo que es el caso selección, que es distinto, no lo comparo con esto que es un fenómeno que pasa, primero por la competencia en el fútbol venezolano, que dista mucho de la competencia en el resto de los países, que son más futboleros, que la competencia es más exigente, que los jugadores cobran más, que el sistema está, digamos, más estructurado que el fútbol venezolano, que vive en un continuo conflicto entre la federación y la liga, si se hace, cómo se hace, entre el que tiene plata y el que no tiene plata. Entonces el que no tiene plata no puede participar o no va a competir a la par de los pudientes o de los más poderosos, que pasa en todos lados, por supuesto, pero a manera conclusiva, es falta de cabeza, es un tema psicológico lo que le pasa a los equipos venezolanos. Esto no lo digo yo, esto es mi conclusión desde lo que me han dicho jugadores de Caracas, de Zulia, de Zamora, de Mineros, de Aragua, de lo que recabé a comienzo de año respecto a eso, y no ha cambiado hasta que el jugador no se ponga bien la cabeza y entienda los escenarios, eh, acorde a un resultado determinado, que es lo que se llama el manejo de los partidos. No se va a poder dar ese paso, pero eso también viene desde ese trasfondo de que el jugador venezolano no goza de la misma nutrición de que el jugador de otro país, de que el jugador venezolano no devenga un salario ni parecido a lo que gana un jugador en otro país. El ejemplo más claro es el Caracas. Fíjate, Manu, a dónde llegó Caracas
en competencia internacional este año, jugando con puros chamos, después de que se le fueron Añor, Sayomo, Quijada, Baroja, futbolistas más consolidados. Que quizá eso le habría dado una madurez mental como para manejar los partidos de otra manera, pero no sabemos, es incomprobable. Lo que sí es que es una constante la falta de cabeza para manejar resultados y manejar eliminatorias de Copa Sudamericana o Copa Libertadores, pero es un tema psicológico. El jugador venezolano es talentosísimo y tiene una capacidad física como para compensar estas falencias que decía. También los jugadores de otros países gozan de una capacidad técnica más desarrollada que el jugador venezolano. Eso también es una realidad. Bueno, Fede, aquí hay alguien que te quiere saludar. A ver. Prende tu cámara. Moisés Figuera. Moisés. Ah, Mira quién es que te quiere saludar. Mo. No te no oigo. Te escucho. Chico, el micrófono. Prende Ahora el micrófono. Sí. Listo. Ahora Ahí sí. está, papito. ¿Qué pasó, Hermano papá? querido, mira Tanto cómo tiempo. estoy. Mira cómo estoy. Me estoy parando a casi las 4 de la mañana para verte. Nah, estás loco, vale. Tú sí estás No, hermano, loco, por vale. Dios. No, me declaro, Qué honor, fan hermano. me declaro fan número 1 de Federico Rojas, de verdad que... No, de Carlota, de que placer. pensé que iba a decir. Todos somos fans No, de Federico Rojas. No, Carlota fue el mayor, es mi madre y yo la quiero y la respeto. Palabras mayores. Y, bueno, los muchachos que están con ella deben aprovechar esta oportunidad porque saber y conocer con ella es abrir Sí, vale. un cofre de esos que te metes en una guardilla de esas viejas y encuentras cosas importantes y bueno, eso es lo más sabroso de clase con ella es eso. Sí. Y encontrar Gracias, personajes amor. como tú, imagínate. O sea, No, hermano, ¿qué te increíble. pasa? No, es así, es así. Te quiero, mi hermano, Es gracias. más, tenemos un grupo en WhatsApp de aquellos muchachos que estudiamos por allá y queremos tener una reunión contigo. O sea, queremos de verdad tener una reunión contigo para recordar aquellos momentos y nada. Tú me dices, sí, claro. Sí. Ofrezco mi sala de Zoom para colearme yo. Sí, va. Palabra. Bueno, madre, va a tener que ponerse unos filtros en los oídos porque hay varias cositas que tengo que hablar con ese señor. Bueno, hacemos algo. Los saludo y les dejo la sala y me voy. Pues hacemos así. Está bien. Mira, tú sabes cuando yo estuve por esas bonitas redacciones donde uno pasaba bastante tiempo, yo, bueno, me tocó trabajar en Meridiano, me tocó trabajar en Líder, me tocó trabajar en Últimas Noticias. De verdad que fue una bonita experiencia, pero yo lo voy a declarar así, yo nunca me declaré fan del fútbol venezolano. Ok. Y es porque simplemente era siempre lo mismo. Siempre nos preparábamos y bueno, yo conocí a Petrocelli de muy niño, de 18, 17 años, en Meridiano en la redacción, y era el que siempre estaba fajado con su fútbol venezolano, que lo mío es fútbol venezolano, que yo voy para los estadios, que yo quiero, y eso lo respeto muchísimo, porque todo aquel que se dedicó al fútbol venezolano, de verdad, yo le pudiera dar una medalla del tamaño del Panteón Nacional. O sea, mi respeto. Pero siempre llegó a ser lo mismo. Mucha esperanza y al final, siempre lo mismo. Mucha esperanza y siempre lo mismo. Entonces, yo siempre me ganaba enemigos porque cuando llegaban las eliminatorias, yo decía, bueno, por mí, lo que pasa es que por dentro la procesión era, wow, Venezuela, y ya metió un gol, y perdimos. Entonces, el periodista como tal, ustedes que estuvieron más cerca de la acción, siempre a la orilla del engramado, o montado arriba en la sala de prensa, ¿cómo le explica uno a las nuevas generaciones cómo manejar esos niveles de emoción? Sí. Porque es que uno también, uno tiene el corazón, uno tiene el chip venezolano adentro, pero a la hora de trabajar
como siempre nos los enseñó madre, uno tiene que, hey, déjame quitarme esta camisa y ponerme la camisa del profesional. Y redactar, a pesar de que estés llorando por dentro, tú tienes que redactar unas líneas que digan, bueno, Venezuela, una vez más, la defensa no supieron controlar, no sé qué cosa, y controlarte. Claro, ahorita hay unas redes sociales donde tú puedes sentarte y decir, oye, qué lástima que y ni siquiera eso, porque tus redes sociales tienes que dividirlas, o sea, con mi punto de vista, entre redes sociales personales y redes sociales profesionales. Porque tú puedes tener fácilmente 2 cuentas de Twitter, por ejemplo, y en una de Twitter colocar, me gusta la torta de chocolate. Pero en otra tienes que colocar, oye, Venezuela lastimosamente cayó ante, no sé, en un amistoso y no sé en dónde. Y ser profesional. Sí, O sea, claro. como el estrés que maneja el periodista en cualquier parte del mundo, pero especialmente el venezolano cuando se habla de fútbol, ¿cómo manejarlo? Bueno, no sé, con pastillas, o sea, con yoga, con psicólogo. Ningún pastilla. Sí. Con No, yoga. está pegado. Yoga mental. Entonces, sí, sí. No, la Entonces, fe. sí, es eso. O sea, ya uno depende mucho de la fe, pero visto desde, o sea, yo me acuerdo muchísimo de tu narración del juego, creo que fue el de la sub-17. Sí, O sea, eso lo acaban de desde recordar la por sub-20, aquí. perdón. Lo recordó Sí. Leonardo. O sea, contra- yo dije, nada, o sea, es... ¿Contra quién fue? Contra Uruguay. Contra Uruguay. Contra Uruguay. Sí. Es eso, o sea, es como que se te salió, o sea, yo sentí que se te salió el ¡pum! Del Era pecho. todo eso Impresionante. acumulado. Era lo que decía antes, Mo, del dolor por nuestro fútbol. Esa, en la última vez que me lo preguntaron, el dolor por nuestro fútbol que va ahí acumulado, eso lo tiene uno ahí en el baúl y va en la mezcla emocional, por supuesto, porque son muchas derrotas las que tenemos en la espalda. Por eso es que hoy en día te confieso que las derrotas no, no es que no me duelen y no las sufro, pero las asimilo y las proceso de otra manera. Porque como que hay que contextualizar siempre, ¿no? El caso más cercano es la doble fecha de la eliminatoria en octubre, con los nombres que tenemos, con una mezcla de 4 generaciones que se heredó del proceso anterior con Dudamel, que nos permite creer, decimos, oye, tenemos talento, todos los muchachos están jugando afuera, pero una cosa es un grupo y otra cosa es un equipo. Hacer equipo ya depende de que se conjuguen muchas cosas, tú lo sabes muy bien. Y en ese sentido, al contextualizar respecto de lo que pasa en lo estructural del fútbol venezolano, se entiende, ¿no? Porque a fin de cuentas, más allá de tener los nombres, no se consigue el camino sostenido de resultados positivos. Porque además Venezuela juega contra quizá los rivales más difíciles, encontrarte siempre 2 veces con Uruguay, 2 veces con Brasil, 2 veces con Argentina, no es algo que le pasa a los países en Europa, por ejemplo, o de otro continente. Entonces, es bravo, empezamos 0-1, el partido no ha empezado y estamos 0-1 porque estructuralmente no se cuidan las cosas, pasó en la última doble fecha de que a los jugadores los metieron en un hotel que no tenía ni electricidad. Entonces, ahora que la profe recordó al Pato Pastoriza, que fue el primero que agarró a los dirigentes y le dijo, epa, o sea, ¿cómo quieres que te rinda un jugador si lo tienes durmiendo en unas camas de concreto cuando vamos a Ecuador o a Colombia? Entonces, por eso hay que contextualizar todo eso para después decir, ¿por qué perdimos? Perdimos porque el error forma parte del juego. Perdimos porque fallamos en esto. La defensa no achicó bien el fuera de juego, nos hicieron el gol, perdimos el último minuto. El partido estamos empatando en Brasil y perdimos en la última jugada. Oye, otra vez lo mismo y otra vez lo mismo, pero ahí vas para atrás y dices, bueno, pero si esto no ha mejorado, si el entrenador es nuevo, si el entrenador machuca el español, si los jugadores estaban durmiendo sin aire acondicionado, tantas
cosas que pasan, ¿no? Que cuando mezclas todo y haces la ensalada, por más que hagas la mejor vinagreta, la ensalada no va a saber bien. Es así, Claro, claro. es así. Le voy a dar la palabra ahorita a Kevin, que estaba pidiéndola hace rato, quiere conversar contigo, Fede. Kevin. Ok, sí, Kevin. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Te Sí, escuchamos señor. perfecto. Buenos días. Bueno, profe, quiero agradecerle por la invitación y a Fede por estar aquí. La verdad que lo admiro mucho, Sí, al hermano, igual gracias. que Candal, Petrocelli. Yo he crecido escuchándolo. Y bueno, a la misma profe, cuando le escribí, le dije, profe, estoy interesadísimo por la sala. Bueno, mi Y va. pregunta es, bueno, la respondiste un poco ahorita. Con respecto a esto último partido de la selección contra Colombia, Paraguay, claro que uno tiene que tener el profesionalismo y el fanatismo a un lado, pero no en todos lados tienes que ser así, por lo menos ahí delante de las cámaras, en las redes, tú tienes que ser profesional. Y quería preguntarte, ¿cómo tú ves a la selección lo que pasó, pues lo que pasó en el juego, en el punto de fanatismo de que no, pasó, fue tal cosa, no me gustó esto o tal? ¿Y cuál sería también tu respuesta como profesional, como el periodista ahí delante de las cámaras? Bueno, Kevin, gracias por tu participación. Yo creo que así como contamos las buenas, tenemos que contar las malas. Como decía Moisés, cuando termina el partido, por más caliente que estés, hay que tratar también de buscar ese momento, más allá de que estés apresurado porque, nada, cierran las rotativas o porque tu jefe de redacción te dice tienes que entregármelo a tal hora, o tienes un programa y estás caliente todavía, recién termina el partido, hay que saber manejar eso, ¿no? Porque no es lo mismo que se escribe lo que uno escribe en caliente que esperando un rato aplacarse, analizar todo mejor. Yo respecto a lo que pasó en la primera doble fecha, bueno, muchas cosas, como decía, después a nivel periodístico, contar las buenas y contar las malas. El atleta tiene que entenderlo. eh, Uno puede tener incluso relación con los protagonistas, con el entrenador, con el jugador, con el capitán, pero también saber separar eso y ser, una de nuestras tareas, para resumirlo, Kevin, es ser críticos, siempre ser críticos en la positiva y en la negativa, porque eso siempre va a ser constructivo. Obviamente, siempre hay que ser respetuoso y prudente, ¿no? En la crítica, porque el error es parte del juego, no porque Yangel Herrera falló un penal contra Paraguay, lo vamos a satanizar, porque sería muy tonto creer que Yangel Herrera quería fallar el penal. Y quedarse en ese pensamiento es ser muy superficial. Hay que entender, como decía previamente, que el error es parte del juego y que el rival también juega. No están jugando contra, cuando uno juega el juego de video, que juegas contra la computadora, que sabes que tú pones un nivel. Si juegas a un nivel más sencillo, seguramente le vas a ganar a la computadora. Si te pones más exigente, bueno, el rival también juega, y Paraguay es un país futbolero que tiene una selección que está cambiando también, que tiene un proceso más trabajado que el proceso verde que recién inicia en la Vinotinto con Peseiro, más allá de los nombres. Es un nuevo entrenador, es un nuevo líder. Creo que hay que contar las buenas y hay que contar las malas, siempre, con prudencia y con respeto. Qué bueno. Nos quedan 10 minuticos. 10 minuticos, Okay. No sé si alguien más. Ana Paula quitó su micrófono, no sé si es que quiere conversar contigo, Ana Paula. Quitó o sea, activó el micrófono, no lo quitó, lo activó, al revés. A ver. No sé si es que Ana Paula quería. ¿Cómo que no? No sean tímidos. Ustedes no comen gente, no sean tímidos. Tienen rato conversando con fe de todos. Déjame ver si en el... Leo. Leo tiene una pregunta. Leo, cuéntanos. Hola otra vez. Quería tiempo de hace rato sobre que
Fede, durante toda tu carrera profesional, ¿cuál ha sido un momento en el que tú hayas estado convencido de que sí, esta cobertura o este trabajo lo puedo hacer así porque yo sé que lo puedo hacer de tal y tal y tal manera, y estás convencido y confiado en ti y en lo que puedes hacer, pero el mismo evento o algo sucedió durante eso que quizás te bajó te bajó como que esa guía y quizás te enseñó algo? O sea, porque a veces uno, y más uno siendo joven, como que cree que sabe hacerlo, cree que se la sabe todas, o está muy seguro, y cuando llega ese momento, algo o alguien le enseña a uno así como que allá va. Ciertamente, puedes hacerlo, pero a veces hay que lograrlo de otra manera. O sea, hay que te haya dado un consejo, una situación, hecho, así como que, oye, Fede, toca aprender así, las cosas se hacen mejor de esta manera. Mm. Bueno, Leo, creo haber entendido la formulación de tu pregunta. Mira, yo soy muy del día a día de entender que en esta profesión cualquier cosa te puede sorprender en un momento dado, no sabemos el futuro, hay que estar preparado para cualquier escenario que se te presente. No, nunca estuve en una situación como esa, o al menos no me he sentido en una situación en la que en el momento, siempre, o sea, yo soy muy inconforme, yo termino una transmisión, termino un noticiero, termino un programa y no estoy a gusto, digo, no, no estoy contento. No, pero si te salió bien, te dice el productor, no, no, está todo bien, tremendo y tal, no, pero no, no me sentí a gusto. Porque de repente me sentí más lento que otro día, porque de repente no me procesaba no me parecía la palabra en un piso, en una cámara de un noticiero en el momento preciso, y tuve que usar otra palabra que no era la que quería usar. Pero no, o sea, lo que hay es que estar como preparado para los escenarios inesperados que se puedan presentar. Yo creo que el momento más desafiante fue en los Juegos Olímpicos de 2016. Porque, bueno, esa es la universidad, pues, o sea, la universidad del deporte es estar allí empapándote desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, multidisciplinariamente, teniendo que estar dateado, teniendo que hacer trabajo de estudio y salir al campo, a cualquier lugar, a estar preparado para preguntar cuando te toque preguntar. Entonces hay que estar como que muy prevenido, esa es la palabra, creo, estar prevenido siempre, y después si fallas te darás cuenta. O sea, creo que una vez sí, em, en los Juegos Olímpicos estaba en la zona mixta cuando gana la medalla de plata Yulimar Rojas, la de oro la ganó la colombiana Caterine Ibargüen, y como nuestra señal es latinoamericana, yo ahí tenía que estar más pendiente de Caterine Ibargüen, más allá de que estaba como loco por entrevistar a Yulimar. Y yo dije, que salga una primero, que salga otra después, que no me salgan las dos al mismo tiempo, porque tengo que hacer a las dos. Y me acuerdo que me estaba fallando la señal de la mochila, o sea, la señal se nos estaba entrecortando. Y por suerte sale una, después que otra, y entonces ahí sí, si es por rebuscar si me pongo a rebuscar, creo que ahí la nota a Caterine Ibargüen, como decimos popularmente, la matié porque estaba viendo que venía Yulimar, yo decía, no se me puede escapar, tengo que terminar rápido con Ibargüen porque va a pasar Yulimar y después se va y no voy a haber logrado la nota con la venezolana. Entonces, ahí quizá después cuando terminé toda la cobertura de la noche, cuando me acosté, dije, oye, vale, pude haberle preguntado a Ibargüen una cosa más y tal, pero yo no sabía si Yulimar iba a pasar rápido. Pero esos son los imprevistos, y por eso hay que estar prevenido para saber actuar allí rápido, con mucha chispa, sobre todo cuando es zona mixta, que eso es una selva. Tanto los demás periodistas también metiendo micrófono. De hecho, ese día me enrabieté con un periodista colombiano porque yo le pregunté primero y yo estaba en vivo, y normalmente el que está en vivo tiene prioridad respecto del que va grabado porque su nota sale más tarde. Entonces el colombiano se me calentó y yo me enrabieté y
bueno, ahí le dije un par de cosas, sácame el micrófono, eso es una jungla. Y después de ahí, a la noche senté cabeza respecto a eso, buscando ese ha sido un momento así en el que diga, oye, pude haber hecho un poquito más acá. Mira, tenemos 3 preguntas y 10 minutos. Primero, Manuel da Silva, que me puso por aquí, tengo una pregunta. Gracias, Leo. Adelante, Manuel. Ok. Luego viene Andrés y después viene, y después viene Luis Salas. Entonces, bueno, primero Manuel. Adelante, Manuel. No sé si prefieres entonces que la lea, porque él luego la escribió. Ah, ¿verdad, Manuel? Perdón. Que tiene el Ok. micrófono. La pregunta de Manuel es la siguiente. Fede, ¿has tenido alguna... Ya va, que se me... Ok. ¿Has tenido alguna conversación con Valverde con respecto a la situación que vive el Barça, tanto institucionalmente como deportivamente? Y no me podía ir sin una invitación tuya de Valverde. O sea, tienes 2 cosas que tienes que hacer. Perdón, Uy, Manuel. Valverde se me olvidó cómo era Valverde. Se me olvidó cómo era Valverde. No me acuerdo cómo era que hacía Valverde, pero no, Valverde está lejos de... De hecho, Valverde fue el último, perdió con el Betis, si mal no recuerdo, el último que perdió, no me acuerdo. Entonces ya estamos mezclando mucho. Pero no me acuerdo cómo es que es la imitación de Valverde. Chico. Pero no he tenido conversación con Valverde, con el único Valverde con el que he conversado alguna vez fue con Fede Valverde, el que juega en el Real Madrid, que estuvo en ese Mundial Sub-20 también jugando con Uruguay y perdió esa semifinal con nosotros, con Venezuela. Mira, Andrés Soto te pregunta, ¿cómo te preparas para las transmisiones de diferentes disciplinas sabiendo que tu especialidad es el fútbol? Hablabas ahorita de los Juegos Olímpicos, nos dijiste que también habías hecho algo de béisbol. ¿Consideras tú que tu especialidad es el fútbol o es con lo que más has trabajado? O sea, ¿cómo te preparas en eso? He hecho, como antes lo mencioné, profe, no tengo cómo diferenciar. Es un desafío propio que tengo para diferenciar qué me gusta más, el fútbol, el básquet o el béisbol, porque cada una tiene su gusto particular, cada una genera sus emociones específicas, son deportes distintos. En el básquet ves cómo cambian canastos en un minuto. En el caso de Tampa Bay el otro día que fuiste a buscar agua y ganó Tampa Bay con un batazo, o te quedaste dormida, pero creo que la pregunta era específicamente respecto a la preparación hacia cada partido. Lo que más he hecho es fútbol. Creo que he narrado unos 1200 partidos de fútbol sin exagerar, contando todo porque por año desde Venezuela hacía 80, o sea, 2 por cada fin de semana, de repente uno entre semana, y eran prácticamente 80 partidos. Y acá también cuando teníamos la Premier eran 2 partidos de Premier el sábado y uno de España el domingo. Y cada fin, el año tiene que 45, 40 y pico de semanas, no más. No me acuerdo cuántas semanas tiene el año, pero que si no lo sé. multiplicamos, bueno, creo que fútbol es lo 4 por 10, 40, como sí, 50 y pico de semanas. Y eran a ley de 2 partidos por fin de semana prácticamente durante los últimos 12 años. Y de básquet he hecho como la mitad, menos, pero entonces la preparación siempre es en función de estudiarte los equipos completos, el roster, los jugadores convocados, el plantel completo, estudiártelo, saber quién es quién, que no te sorprenda cuando entre a la cancha, si de repente hay una modificación en el 11 titular o en el quinteto titular, o en la alineación de un determinado deporte, que no te sorprenda un nombre, y estar lo más... Hoy no hay excusa, pues, o sea, hoy encuentras en cualquier lugar la novedad de última hora, te dice en el calentamiento se lastimó la pantorrilla, entonces va por él el otro, y sabe, que eso no te sorprenda, pues estar prevenido, lo mismo que decía previamente, y más que todo eso con relación a la preparación y el tema de la pronunciación también, que hay que, antes de ir al aire, lo tienes que haber preparado, tienes que hablarlo con el comentarista y decir, unificar el criterio de pronunciación de un determinado jugador, para que uno no le diga Benzema y el otro le dice Benzema. Entonces, como Estén de que acuerdo. todos esos detallitos.
Sí, exacto. Mira, Fede, me gusta eso de 1200 partidos. Creo que es un buen nombre para un libro. Oye, ¿verdad? Me está dando pie Yo para creo una que, buena idea. yo creo que es un Sí, bonito nombre para un libro. Mira, tengo 2 preguntas más y con esta cerramos. Primero Luis Salas, que perdón que lo brinqué y no me había ok. dado cuenta de eso. Luis, ahora sí, te toca. A ver. Ok, voy a prender mi cámara. A Epa, verte. Luis. Hola, Ahí Luis. está. Hola, profe, hola, Fede, ¿cómo están? Hola, Luis, ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta va más hacia lo audiovisual. Eh, yo lo que quiero hacer es cine, yo escribo guiones, escribo historias, pero siempre muy influenciadas por los deportes. Por lo menos hace poco, bueno, cuando empezó la cuarentena, escribimos sobre el Nojino Run de Urbano Lugo Hijo en aquella final del 86, que bueno, contactamos a Urbano Lugo y, o sea, fue chévere, esperemos algún día poder grabarla. Sí. Yo te quería preguntar a ti, si tú tuvieras la oportunidad de escribir, de que existiera una película sobre algún hecho, el que tú quieras, ¿cuál te gustaría? Qué buena pregunta, Luis. Qué bonito. Fíjate, lo que le decía antes a la profe era el trabajo en ese documental de la Sub-20, pero mira, yo creo que considerando lo popular que es el baloncesto en Venezuela, hacer un trabajo complejo de los héroes de Portland, ¿no? Contando todo lo que pasó en aquel sudamericano, contando que Venezuela jugó contra el Dream Team, el primer y único Dream Team, ¿no? Como se le reconoce a aquel equipo, con Magic Johnson, con Larry Bird, con Michael Jordan. Eh, Creo que ese sería como un trabajo audiovisual a manera de serie documental, muy testimonial, que hablen ellos, aprovechar que están vivos, que no están viejos. Fíjate que con los héroes del 41 sí se recopilaron cosas, pero deberíamos nosotros los venezolanos tener la capacidad de ir a una librería, a una biblioteca y tener libros varios de los héroes del 41. O sea, que Es verdad. podamos documentarnos rapidito y que exista eso. Y esa fue otra de las razones por las que escribí el libro, para que quede siempre por sentado eso, de manera de que no se dependa de internet, de que si alguien no tiene internet, ahí tienes el librito, lo lees y te acuerdas de la historia, o queda eso remarcado para siempre. Creo que esa sería una historia muy bonita de contar. Esa, como también quizá el título de Los Leones del Caracas en la Serie del Caribe, esa, de la 2000, Moisés, 2005, 2006, en Maracay, Más o menos. Valencia. Esa también es una historia Mm. digna de contar Yo por la tengo, organización de esa serie yo tengo mundial, un de esa DVD serie con del ese Caribe. partido. Yo tengo un DVD con ese partido final. Uy, no lo pierdas, vale, porque eso es una reliquia. Eso es una Sí, reliquia. señor. El no lo es, no lo es, pero sí lo es. No podía ser, pero sí lo es, de Fernando Arreaza. Sí. Esa es digna de contar porque además el béisbol profesional venezolano en esa época estaba en la cumbre. O sea, veías turnos de Francisco Rodríguez contra Miguel Cabrera en el round robin, o en una final Caracas-Aragua. O sea, era ver grandes ligas en Venezuela, era ver un nivel de grandes ligas en Venezuela y eso todo se perdió, los estadios llenos. Yo creo que esas historias, la de los héroes de Portland, la serie del Caribe del 2006, son dos historias, Luis, que si llegas a montarte en eso para una realización audiovisual, segurísimo que sería muy, muy provechoso, además de que hay documentación audiovisual de la que te puedas agarrar. Chévere, Y Fede, gente que gracias. te puede contar la historia, además. Eso Claro, es exacto. importante. Bueno, ahora le toca a Daniel. Daniel Molina. A ¿Dónde ver. estás, Dani? Ahora sí. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿Me corazón. escuchas? Sí, te escucho perfecto. Hola, hola, Fede, ¿cómo estás? De verdad, Hola, un Dani, placer buenos días, hermano. poder hablar contigo. Igual. Bueno, Fede, mi pregunta es que o sea, quisiera saber cuál fue el momento exacto en donde tú decidiste ser un periodista deportivo, o sea, que decidiste que esta iba a ser tu carrera durante toda tu vida, porque yo sé, o sea, lo que yo siempre he pensado es que cuando uno decide ser un periodista deportivo, la mayoría de los periodistas deportivos siempre quisieron jugar fútbol a nivel profesional y siempre hay algo personal que ocurre
y deciden en un día como que no, sí, la verdad lo que yo quiero es ser un periodista deportivo, porque así fue mi caso, pues. Claro. Yo tuve una lesión y bueno, viendo a ti y a Petrocelli en Fútbol Total, decidí que quería estudiar esto, quería convertirme en un periodista deportivo. Entonces, bueno, sí se lo dije a Petrocelli cuando fui a su curso aquí en Caracas, y bueno, aprovecho y te lo digo a ti también, que eres una inspiración para mí, igual que Petrocelli, y bueno, quería como que saber si tú tuviste alguna experiencia igual para sentirme como, Identificado. sí, identificado. Oye, gracias Daniel por tus palabras. Me queda grande eso de ser inspiración, pero sí te puedo comentar que tuve un par de momentos, a mí siempre me gustó escribir desde chiquito, siempre en alguna computadora, siempre estaba escribiéndole algo a mi papá o a mis hermanas, cualquier cosa. Siempre fui muy expresivo, o sea, más allá de tímido de joven, siempre fui muy de expresar sentimientos, de decir las cosas, eh, con afecto principalmente. Creo que es algo que me enseñaron en la casa, pues, mi familia. Y luego tuve, de intentar jugar al fútbol y de intentar jugar al béisbol, el darme cuenta principalmente de que no iba para ningún lado. Hice las pruebas correspondientes para darme cuenta de eso, como lo comenté anteriormente, guillado de mi papá, escondido de mi papá. Pues mi papá siempre iba a hacer estudia, 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 y eso, esa iba a ser una batalla muy difícil de vencer. Entonces, cuando llegó ese momento, ya cuando estás ahí en los 16, 17, que dices, mira, no, aquí yo no voy para ningún lado. Ya había probado afuera del país, tanto en fútbol como en béisbol, y me había dado cuenta de que no iba a ser exitoso, pues, por más competitivo, las ganas, todo lo que quisiera, hoy en día seguramente no habría ido para ningún baile. Y desde ahí, pues ahí me pasé un clic y dije, mira, lo más cercano que puedo estar del deporte es del otro lado de la raya, de esa manera. Entonces me dediqué a estudiar y desde que comencé la carrera he estado siempre de alguna manera haciendo algo ligado a la profesión, como lo dije anteriormente, bien sea emprendiendo con colegas contemporáneos o dependiendo. Emprender y depender, si quieres trabajar en relación de dependencia y a su vez tener tus propios proyectos, eso te va a permitir estar continuamente en marcha, porque como decía al inicio de esta charla, una vez que comienzas en el ejercicio del periodismo y el deporte ligados, no hay vuelta atrás, ¿no? Ya no te puedes desconectar, no para. Todos los días está pasando algo. Es así, bueno, esto se acabó. Fede, no sé si quieres, antes de tomarnos la foto con todos estos chicos maravillosos que nos acompañaron hoy, bueno, chicos y Moisés. Ok. Bueno, pues tenemos un poquito más adulto contemporáneo, Moy, o sea, estamos hasta claros. Yo mantengo la edad en mi cédula y aquí. Más nada. Claro. Bueno, yo no lo mantengo porque lo pinto, pero bueno. Bueno. Si quieres No, la edad darle está aquí. Claro. a estos chicos un mensaje final. Bueno, sí. Primero que nada, agradecido porque me hayan considerado y para participar en la cátedra de la profe, para levantarnos temprano el viernes y hablar de esto que nos apasiona, que es el periodismo y el deporte, yendo de la mano. Sugerirles que no desmayen, que emprendan, que se liguen entre ustedes para desarrollar proyectos propios y a su vez no parar nunca de prepararse, de seguir desarrollándose en la profesión como tal y siempre buscando el camino que más les haga sentir bien, ¿no? Bien sea desde el punto de vista de la fuente o del medio para el que trabajen, siempre tratar de estar desde la impronta propia sin que se les imponga demasiado cómo hacer periodismo, porque si no, ¿para qué entonces nos preparamos, no? Eso, no olvidar que los idiomas son muy importantes, que el inglés es esencial, que si puedes tener otro idioma además del inglés, pues mucho mejor todavía. Y
desarrollar continuamente el hábito de la lectura siempre va a ser nuestro entrenamiento para nutrirnos continuamente, para aprender, bien sea te gusta el fútbol y te compras libros de fútbol para entender mejor el juego o para saber interpretarlo de una manera más precisa. Si te gusta el baloncesto, igual, estudiar el juego. Si eres un apasionado por el deporte como tal, un enfermito, vas a estar continuamente interesado en hojear en las formas de juego y las experiencias y las historias que han pasado que siempre te dejan algo. Y por supuesto, siempre buscar todo desde la crítica y la autocrítica, siempre en función de saber de que uno como periodista depende de sí mismo primero que de cualquier otra persona, depende de lo que tú mismo puedas crear como mensaje objetivamente para contribuir en que nuestra opinión pública tenga una capacidad de razonamiento con mayor propiedad y sobre todo contribuir para que nuestro periodismo deportivo siempre siga creciendo y mejorando. Así es, Fede, gracias. Gracias y me emocionaron mucho las palabras Profe, de a ti. Daniel cuando te dijo que tú eras referencia porque lo eres. Lo vivo en cada semestre cuando hablo de ti y veo en sus caras esa emoción y veo en sus caras esa admiración que sienten por ti, lo cual me llena a mí de infinito orgullo y sé que es así, porque no solamente eres referencia por ser el crack que eres en el periodismo deportivo con tu micrófono en el campo, en el terreno de juego, sino porque eres referencia como persona, como ser humano. Eres un ser humano increíble que vale la pena seguir y admirar. De verdad te lo agradezco infinitamente. Mira lo que escribe Leonardo. Pone mood, no puedo creer que esté hablando con Fede Rojas. Imagínate tú qué belleza. No, para mí un honor, madre, esas palabras tan grandes. Y para los que los Sí. conocimos chiquiticos, también Sí, es un señor. orgullo. Así es. Sigo así siendo es. chiquitico. No, 172, sí, sí. Es Para una uno que lo belleza. chiquitico y lo ve grande ahora, también es un así. orgullo. Uno también se mete en esa cola. No, mi Claro que hermano, sí. gracias a los dos. Claro que sí, Uno verlo. crece, yo creo que uno crece desde las personas que lo rodean. Y yo he tenido la bendición, hace poco cuando estuve de cumpleaños, no sé por qué estuve tan reflexivo, pero pensaba que definitivamente tengo que darle gracias a Dios por haber estado rodeado de gente tan sustanciosa, que siempre te deja algo. Y es el caso de Carlota, de Moisés, de los ucavistas contemporáneos conmigo, que fueron los que viví a manera experimental, lo digo, que siempre me dejaron algo, así sea una risa por un chiste, así sea un comentario crítico, así sea un aliento o una reprimenda porque me equivoqué en algo, todo eso, todo suma, como también creo que todavía en el pensum existe todavía la materia semiótica en la carrera y aquello de que todo significa, y creo que uno se hace desde las relaciones y de las personas que lo rodean, y tanto Mau como Carlota, en el caso de los que estamos presentes en esta sala, a mí me han nutrido y me han hecho lo que soy, obviamente, que ellos dicen que soy grande y yo sigo siendo de 1,72 m, oriundo de Aragua, con raíces larenses y orgulloso venezolano y ucavista. Qué belleza, qué belleza. Prendan todas sus cámaras, mis amores, para tomarnos esta foto maravillosa y guardar este momento con Fede. Gracias a todos por, siempre se las doy, pararse tempranito. Peínate, Mo, peínate. Mientras van prendiendo sus cámaras y vamos viendo estos hermosos rostros que nos acompañaron hoy, les voy contando que la próxima semana vamos a tener, ya está confirmado, a Richard Méndez con nosotros, también una gran persona, un gran ser humano que nos va a enseñar que el trabajo viene desde bien abajo para llegar a donde él está. Entonces, bueno, una sonrisa hermosa. Yay, vamos a tomar otra, por si acaso. Otra sonrisa. Ay, no se tomó. Ya va. Ahora sí.
muchísimas gracias a todos. Fede, sabes lo que te quiero, sabes lo que te admiro. Moy también va contigo, gracias por acompañarnos. Igualmente, me encanta madre. verte, me encanta verlos a los Oh, dos. qué grande que hayas llegado, Ale. Así es, Igualmente. llegó Hasta en igual, el noveno madre. inning. Mira, llegó en el noveno inning con 2 outs, pero llegó. Llegó en el Así noveno es. inning con 2 outs y la base llena. Tal Cerrate cual. esa partida, hermano, cerrate esa partida. Mucho éxito la Gracias. semana que viene. No desaprovechen a Richard, que compartí un rato en Meridiano Televisión en el 2004, cuando él estaba como coordinador. Estaba de hecho Pascual en una oficina y Richard en otra. Y yo estaba haciéndole el material, el contenido al curita José Visconti, que en paz descanse, para el noticiero del mediodía. Así que, sacándola de home run. Los Se quiero, le te quiere, quiero, gracias por estar Fede. del otro lado. Dios los Fede, bendiga. te escribo ahorita por Twitter. Dale pues. Y después, Dale, hablamos. ahora hablamos. Bendiciones. Seguro. Dios los bendiga a todos.